Buenas, bienvenidos al canal de Vende Full Wolf. Hoy vamos a ver o hacer una pequeña prueba de rendimiento de cómo funcionaría la nueva ISO de la nueva distribución de 64 bits. Ya hemos incluido o he incluido todas las herramientas que están creadas por nosotros para poderlas utilizar, y estarán todas ya incluidas en el menú de lo que es el perfil del Respin. Tenemos todo lo que había antes, añadido un launcher, y en el apartado otras tenemos todas las tiendas de aplicaciones, Plin Store, App Image Pool y el gestor de tareas, además de más memoria y los útiles, para que esté todo ya no solamente en el perfil o en el usuario del Respin, sino en los demás usuarios creados a partir de la instalación con esta nueva ISO que ya está disponible. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Aquí vemos cómo siempre quedará aquí vista o a la vista para poder ver cómo va funcionando el rendimiento, la memoria, si utiliza el swap o no utiliza el swap y cómo van utilizándose los microprocesadores. Lo estamos haciendo con una máquina virtual para que se vea igual que hemos hecho los vídeos de rendimiento con la versión de 32 bits para bajos recursos. Esto es para un ordenador no tan antiguo, aunque bueno, incluso con un ordenador de más de 10 años, en función de la memoria RAM, pues más o menos os podéis hacer una idea de cómo funcionaría. En este caso tenemos 4 GB de RAM, 4 núcleos y un SWAT de 3 GB. Vamos a ir viendo cómo funciona. Aquí os dejo el NeoFetch al arrancar. Como veis, tenemos 634 megas, que si desactiváramos el icono o el plugin del tiempo, el actualizador automático, pues entonces bajaría sobre unos 150, casi 200 megas más. Estaríamos en torno, pues eso, a los 500 y poco megas de RAM de inicio en la versión de 64, que teniendo 4 GB de RAM, 2 o 3 GB de RAM, pues iría fenomenal. Con 1 GB también podríamos funcionar con la versión de 64, utilizaríamos más el swap, pero bueno, siempre es mejor y recomendable tener 2 GB de RAM, que es la RAM, dijéramos, más óptima para desempeñar Debian 5. Debian 5, como sabéis, está basado en Debian 12. Bueno, entonces cerramos aquí, dejamos el NeoFetch, el HTOP siempre abierto aquí para que veamos cómo va funcionando la RAM, y vamos abriendo programas. Vamos a iniciar primeramente con Internet, vamos a abrir el LibreWolf, vamos a ir a ver un vídeo de YouTube del canal en 720 píxeles, 720 en HD, para ver cómo funciona el RAM que consume. Ya vemos que va subiendo a 600-700 megas al arrancar el navegador, y en cuanto arranque, pues vamos a ver cómo desempeñaría un vídeo. Vamos a colocar esto un poquito mejor para que no nos tape mucho la pantalla. Vamos a pulsar. Bueno, ni que decir que cuando arrancamos el navegador en el usuario del Respin, nos va directamente a la página web de Vende Full Wolf, donde se agradece el uso de utilizar Vende Full Wolf. Esto se supone que cuando alguien que instala la ISO, pues cuando abra la primera vez el navegador ya usando el Respin, pues es una forma de agradecer que utilice el uso de Vende Full Wolf. Claro, una persona que solamente entra aquí a la wiki, pues se puede hacer la pregunta de decir, ¿y por qué me da las gracias si no lo estoy utilizando todavía? Pero bueno, es por este motivo, es para agradecer a la gente que lo ha instalado, que abre por primera vez el LibreWolf con el usuario del Respin y le sale. Si lo hace con el usuario que ha instalado y no utiliza el del Respin, no le va a salir este mensaje ni va a entrar a la wiki, con lo cual es como una forma de agradecer a la persona que utiliza el Respin. Bien, como decíamos, vamos al YouTube. Estamos en 1 GB de 3, 1 GB y algo de 3. Vamos a ver cuando cargue el YouTube, porque el YouTube también exige bastante a los equipos, cada vez va exigiendo cada vez más. Entonces lo vamos a hacer en grande, un poquito más grande, y vamos a ejecutarlo en 720, como decíamos. Ya, tenemos que aceptar los términos. Pues esto lo va a estabilizar un poquito, vamos a soplarla así un poco, ahí.
Vamos a poner los 720. No tenemos sonido porque es una máquina virtual y no en QEMU, y no sé por qué no detecta el sonido. Entonces funcionar y va a funcionar perfectamente, o sea, cuando vosotros lo instaléis no tiene ningún problema, veréis que funciona el sonido. Aquí lo único que vamos a hacer es la prueba de imagen, de ver cómo funciona en 720p sin ningún tipo de problema. Ya ha cargado, vamos a comprobar realmente que estamos en 720p, que no haya ninguna duda. Estamos en 720, entonces le damos al play, porque lo he parado, me parece, sí, está funcionando, vale. Está funcionando, lo he pausado. Vamos a darle play. Bien, ahora ya está funcionando, como veis, completamente perfecto, fluido, sin ningún tipo de problema. Aquí ya está explicando cosas, ya no se escucha el sonido, pero bueno, vemos que funciona. Bien, mientras eso se va reproduciendo, vamos a minimizar y vamos a abrir, por ejemplo, el LibreOffice. Vamos a abrir el LibreOffice para que veamos el consumo de RAM y la gestión de la misma que hace Debian. Abrimos esta, por ejemplo. Ya está usando más los microprocesadores, los núcleos, y subiendo un poco la memoria RAM, como es normal. Pero bueno, estamos dentro del límite, no hemos llegado en el 50% del consumo de la RAM. Aquí ya estaría funcionando perfectamente. Vemos que no se traba en ningún momento. Y va perfectamente. Vamos a hacerlo más grande. Perfecto, como podemos ver. Bien, pues ya hemos visto que funciona. Vamos a cerrar. No guardamos, cerramos LibreOffice. Vamos a abrir el Gym. Vamos a abrir el Gym y vemos lo mismo. Podríamos tener los tres abiertos, no habría ningún problema porque no vamos a consumir toda la RAM. Y después, cuando ya llevemos un tiempo funcionando, que lo vamos a hacer también, vamos a volver a gestionar la memoria para que volviéramos al punto de partida. Prácticamente el punto de partida, que si nos recordamos eran en el NeoFS 636 megas de RAM y en el HTOP nos daba 660 o por ahí. Más o menos, nunca es exacto uno con el otro porque hay una pequeña diferencia, pero bueno, el entorno de los 600, cerca de los 700 en este caso, entre 600 y 700 es lo que arranca el Respin, una vez instalado, y dependiendo de la máquina, claro, en este caso es una máquina virtual con QEMU y inicia en esa cantidad. Si queréis que inicien menos porque tenéis 2 GB de RAM, desactiváis lo que decía antes al principio, desactiváis el icono del tiempo y el actualizador automático y ya está, no tendréis mayor problema. Bueno, entonces estamos con el Gym abierto, tenemos 1,5 GB de consumo. Vamos a abrir el LibreOffice para ver cómo funciona, porque no lo tenía que haber cerrado, para que se viera que puede con los 3, puede con 4, perfectamente podemos trabajar en multitarea con 4 GB de RAM, que es un ordenador de unos 10, 12 años, 15 años por ahí. Podemos revitalizarlo o lo podemos actualizar, lo podemos revivir y funcionar perfectamente con él en 2024. Como veis, 1,64 GB de los 4 que tenemos instalados y el microprocesador está ejecutándose exactamente el vídeo que estábamos viendo en YouTube, que aquí se sigue viendo.
estamos viendo cómo se ejecuta perfectamente, no se traba, está explicando. Lo que pasa que, bueno, el único problema del sonido que en la máquina virtual no se activa, pero lo podéis ver que funciona en 720p sin ningún problema. Lo podríamos maximizar a pantalla completa, pasaría exactamente lo mismo, no se trabaría y funciona perfectamente. Entonces esto es lo que podemos ver y cómo funciona Vende for Wolf. Funciona perfectamente, como veis no hemos llegado nunca ni a la mitad del consumo de RAM. El swap no lo hemos utilizado para nada, es decir que si tenéis un SSD con 4 GB de RAM no vais a tener ningún tipo de problema para funcionar con Vende for Wolf. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar todos los programas y vemos que realmente se queda como con un remanente aquí, un residuo, y no cierra todo para llegar a la memoria de inicio. Bueno, pues es muy sencillo. Utilizamos esta maravillosa herramienta, esta maravillosa aplicación que se llama Más Memoria, que es muy fácil de entender. Lo que hace es darle más memoria al sistema sin tener que reiniciar el equipo, como si partiéramos del principio. Ponemos la contraseña del Respin, que en este caso es VWolf23, le damos a aceptar y si os fijáis aquí ya esos 100 y pico megas que había por ahí de remanente ya han bajado. Cerramos todo, no nos hemos fijado en las cantidades, lo podéis ver en el vídeo, que ha reducido, la caché ha bajado, el SWAT no lo ha reseteado porque no estaba utilizándose, pero ya vemos que ha funcionado y ahí tenemos prácticamente desde la partida. Esto es una de las cosas que para mí resulta mucho más útil que otra, porque realmente cuando tú necesitas o has acabado de hacer unas tareas que has utilizado mucha caché o hay quedado mucha memoria de caché residual guardada, pues le haces un reset con más memoria y además de cerrarte los programas y aplicaciones que tienes por ahí abiertos sin darte cuenta, etcétera, etcétera, pues te va a dejar el sistema, dijéramos, como de partida. Además, como ya sabéis, todas las herramientas tenemos, como siempre, ahora luego las veremos también en el Respin, o sea, en el usuario instalado, no en el Respin, porque este es el usuario de Respin, todo aquí centralizado de manera más cómoda. Y el gestor de tareas, que ya también está incluido para que quien lo quiera utilizar lo utilice y quien no lo quiere utilizar, pues oyes. Está el propio de XFCE, que si quiere lo puede desinstalar, incluso este lo puede quitar si quiere quitarlo. O sea, cada uno ya después los programas que necesite o no, pues es muy libre de quitarlos y añadir los que él utiliza o los que él conoce o los que mejor le van, porque al final esto lo que es una selección de programas para un usuario estándar que más o menos con el Gin, LibreOffice y demás aplicaciones que hay, pues puede funcionar. Además también está añadido el BTOP, que está muy bien también para ver eso que os comentaba antes de la caché. No lo hicimos, mira, no me di cuenta, porque aquí tendríamos a lo mejor 400 o 500 megas de caché y al resetearlo se queda en 240, que es como cuando arranca el sistema. Entonces, bueno, si lo queréis controlar, lo podéis vigilar de esa manera. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a cerrarlo todo. Ya hemos visto que no hemos llegado nunca a la mitad de la RAM, que funciona perfectamente, que está fluido, podemos arrancar la tienda de aplicaciones, lo que queráis, cualquier otro programa sin ningún problema. Tenemos aquí todo. Mira, vamos a ver, por ejemplo, lo que es una web aplicación, que es el AirDroid. Esto es una aplicación web, como igual que el Office 365, que lo único que hace es abrir el navegador y directamente insertarnos en la página web ya configurada. Resulta mucho más cómodo porque no tienes que estar continuamente o añadiendo un favorito o pulsando o entrando, porque tú directamente pulsas sobre el icono y ya directamente te va a la página de AirDroid. Entonces aquí iniciaríamos sesión con nuestro usuario y nuestra contraseña aceptando los términos. Le damos a aceptar y entonces ya nos sale para registrarnos con nuestro móvil. Tendríamos que instalar la aplicación AirDroid en nuestro móvil. Nos saldría aquí el código QR, lo escaneamos y ya podemos entrar. Ya podríamos entrar a AirDroid y tener nuestro terminal directamente aquí en el ordenador. Esto hay que hacerlo a través del usuario del Respin. Si lo queréis hacer a través del usuario que instaláis, tenéis que configurar vosotros la página de AirDroid. Bueno, pues como decíamos, vamos a cerrar aquí y vamos a salir al usuario que ya está instalado por mí, que es como si lo instalarais vosotros, para ver las herramientas y todo lo que hay
pero ya con una instalación más limpia, dijéramos, para como partir de cero, para que tengáis vuestro usuario como queráis empezar y como queráis distribuir desde el escritorio, desde los menús, etcétera, etcétera, porque es como si fuera la instalación por defecto del Respin. Entonces cerramos sesión, iniciamos sesión con el logo que es mi usuario, ponemos la contraseña, entramos, bien, y aquí lo tenemos. Sería una instalación como más limpia. El disquete es una detección del QEMU que lo carga como si por defecto, igual que si yo quiero cargar el CD, pues el disquete lo carga por defecto, entonces por eso sale aquí. Esto lo que haría sería detectar vuestras particiones, vuestra configuración, si tenéis CD, si tenéis doble disquetera de CD, etcétera, etcétera. Lo detectaría todo el sistema y lo veríais aquí en el escritorio de inicio. Si no tuvierais disquete, no tuvierais CD, ni tenéis nada de nada, pues aparecería este icono de carpeta y el de papelera, no aparecería nada más. Luego podéis vosotros añadir lo que queráis en la configuración del escritorio. Como eso todos sabéis, o en configuración aquí, igualmente que hay una cosa que os quiero decir, porque el usuario instalado se le necesita decir cuál es el navegador por defecto. Solamente está LibreWolf instalado, pero me he encontrado esta casualidad de que no está seleccionado, no sé por qué. Entonces nada, simplemente es ir a aplicaciones predeterminadas, navegador web, decirle que es LibreWolf, que es el único que está instalado por defecto. Si vosotros luego instaláis otro, hacéis lo mismo y seleccionáis por defecto. Si no tiene la opción el navegador propia que lo hace él automáticamente, venís a este apartado de aquí donde habéis visto y lo seleccionáis por defecto y ya está. Si no queréis utilizar LibreWolf por defecto, esto ya es a gustos, cada uno como quiera. Entonces aquí ya lo vamos a ver las aplicaciones, como os he dicho antes. En el apartado otras tenemos todas las aplicaciones propias de la distribución o del Respin Vendefulwolf. Esta es para subir las fuentes por si tenéis problemas visuales, para poder hacer las fuentes del menú más grandes, o estas porque más pequeñas, si lo queréis más pequeño, o si les habéis hecho grandes y les queréis reducir. Por eso están estos dos iconos aquí, que es para reducir las fuentes propias, como una especie de accesibilidad para las personas con dificultades de visión. Entonces, como veis, esto funcionaría perfectamente igual que si estuviéramos en el usuario de Respin. Pues yo que sé, vamos a abrir por ejemplo el wiki. Si le damos aquí, abrir el wiki, le damos a aceptar, nos abrirá el navegador, nos dice buen día y nos abrirá el navegador LibreWolf, que por eso lo teníamos por defecto, o el que tengamos por defecto, y nos irá directamente a la página del wiki de Vendefulwolf. Y igualmente, pues como eres un usuario, aunque hayas instalado tú propiamente tu usuario y tu contraseña, pues te dará las gracias por utilizar Vendefulwolf, como podemos ver aquí. Está cargando la página y ahí lo tenemos, como hemos dicho antes. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero con el usuario de Respin. Vamos a abrir una terminal. Aquí nos está avisando de que hay actualizaciones disponibles por si las queremos realizar. Está actualizado el kernel y todos los demás paquetes a fecha de ayer, 4 del 1 del 2024, que es la nueva ISO que ya está disponible para todos. En el comentario, en los comentarios os dejaré, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace directo a la descarga para que la podáis descargar. Y vamos a hacer un free menos m. Aquí tenemos lo que tenemos consumiendo ahora mismo. Tenemos de caché 640, ahí lo veis. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar esto abierto aquí, vamos a utilizar el programa de más memoria, que lo tenemos en otras, y si lo queréis añadir al escritorio lo añadís así de fácil, ¿vale? Le damos a más memoria, le decimos aceptar, que sí estamos de acuerdo que puede haber problemas, guardamos los trabajos que tengamos abiertos y demás, y ponemos la contraseña ya, en este caso la nuestra, la que hemos creado con el Respin. Le damos aceptar y nos reseteará. Nos volverá a abrir la ventana conforme nos informa. No me he vuelto a fijar otra vez en la primera que salió.
pero bueno, como lo tenemos aquí, vemos la diferencia. ¿Veis la diferencia? 264 de caché y un 23%. No recuerdo lo que había aquí. Entonces vamos a volver a cargar y vemos las diferencias. De usado hemos bajado la RAM usada y la caché la hemos bajado. El SWAT no lo ha reseteado porque no lo teníamos en utilización, evidentemente. Entonces podemos hacer un neofetch y vemos cómo nos quedaría. ...679... más o menos es la memoria en la que arranca, sobre 600-700 megas, es en la memoria que arranca una vez instalado en el equipo. Si quitáramos el tiempo y quitáramos el actualizador automático, veríais que baja más. Así que eso ya es cuestión de vuestros gustos o necesidades, porque si tenemos 2 GB de RAM, pues esos pequeños o esos 200 megas extra nos van a venir muy bien. Entonces ya eso lo valoráis vosotros. Pero bueno, esta es la pequeña revisión que hemos hecho para que veáis que funciona perfectamente en cualquier equipo. Yo lo tengo en el que veis la foto del vídeo, un HP del año 2008 con 4 GB de RAM, precisamente 4 núcleos como aquí, exactamente igual que aquí, aunque esto es una máquina virtual, y os puedo asegurar que funciona a las mil maravillas. O sea, anteriormente tenía Windows 10, lo desinstalé y puse Vendeful Wolf porque es que la diferencia es abismal, o sea, Windows inicia en 1,6 GB, 1,5 GB de RAM de inicio, y Vendeful Wolf pues es que es la mitad, es la mitad, incluso si quieres bajarlo más es menos de la mitad. Así que aprovechar el ordenador, esos ordenadores que parece que con Windows no quieren ir lo suficientemente fluidos, rápidos, y con Vendeful Wolf es un Linux muy optimizado en el sentido de que Debian gestiona muy bien la memoria RAM, podéis utilizarlo muy bien. Incluso hay vídeos por ahí circulando conforme han intentado tumbar esta distribución con una tarjeta gráfica muy antigua que no soportaba vídeo de alta resolución. Le han colocado el vídeo de alta resolución abriendo muchas ventanas, incluso ejecutando 3 vídeos en simultáneo, abriendo GIMP, intentando colapsar el sistema, y no ha colapsado. O sea, podéis tener la absoluta confianza y seguridad de que estáis ante un sistema operativo que no va a colapsar, que lo podéis dejar encendido, que el consumo, vamos a ver el consumo, vamos a hacer un htop para que veáis lo fácil cuando no estamos utilizando el PC. Vamos a cerrar ahí y lo dejamos así un momento mientras estamos hablando. Cuando no estamos utilizando el PC, prácticamente se cae a cero los microprocesadores, los núcleos de la CPU. No se calienta, os lo puedo decir que no se calienta. Podéis comprobarlo con las herramientas que hay de CPUX, con Harinfo, incluso con uno que es específico de las temperaturas del microprocesador, y veréis que no se calienta. O sea, es imposible de calentar. Mismamente con Harinfo podéis ver las temperaturas. Es imposible de que el equipo se caiga, se vaya abajo. Así que nada, sin más, utilizar el ordenador, utilizar Vendeful Wolf, utilizar Linux, sacarle todo el potencial, que tiene mucho, y disfrutar. Cualquier duda que tengáis, tenemos grupo de Telegram, tenemos un wiki para poder ver todo esto que hemos visto, que os he enseñado así rápidamente. Lo podéis ver y leer, podéis añadir más cosas y podéis ver lo que tenemos. Y nada, además de los vídeos, el canal de Odyssey, estamos en contacto para que estéis más o menos no desamparados y podáis sacarle el máximo rendimiento a ese equipo que queréis reutilizar. Así que sin más, me despido. Hasta la próxima.